Hola a todos, soy Yanire Angulo Ordorica, soy profesora de Teología en la Facultad de Teología de la Universidad Loyola Andalucía, en Granada, y mi comunicación se titula Del templo edificio al templo comunidad. Dice la sabiduría popular que el árbol a veces nos impide ver el bosque. Este refrán se ha verificado con frecuencia en los estudios en torno a la religión, porque focalizarnos en sistemas religiosos concretos nos ha impedido adquirir una mirada panorámica capaz de observar la realidad en su conjunto. Desde nuestro punto de vista, uno de los remedios más efectivos contra esta visión parcial tiene que ver con el recurso a fuentes literarias diversas de las propias. En el caso de los estudios bíblicos, no hace tanto que se han revalorizado los documentos extrabíblicos. Con todo, lo habitual es realizar pequeñas incursiones desde la escritura buscando paralelos o pistas capaces de clarificar los textos bíblicos, los textos canónicos. Nosotros, en cambio, lo que hacemos es abogar más bien por emprender repetidos viajes de ida y vuelta de la Biblia a la literatura intertestamentaria y al revés, para adquirir una percepción más ajustada de unos y otros textos. A pesar de las múltiples pegas que podría despertar esta nomenclatura, es una cuestión en la que ahora no vamos a entrar. Con el término literatura intertestamentaria en este contexto nos referimos al conjunto de textos judíos que fechados entre el siglo II antes de Cristo y después de Cristo no forman parte ni del canon judío ni del cristiano, sea este católico o protestante. Se trata, por tanto, de un grupo muy diverso de literatura que quedó al margen de la mayoría de las confesiones judeocristianas. De algún modo, como sugiere el título del Congreso, la periferia de estos documentos pseudoepigráficos nos ofrece el marco adecuado para una mayor y mejor comprensión de la escritura. Nuestra pretensión en los próximos minutos será mostrar la riqueza de estos viajes de ida y de vuelta en doble sentido, a través de un ejemplo muy concreto: el imaginario del templo como un recurso para remitir a la comunidad creyente. Empezamos planteando dos comunidades religiosas y una misma identificación. Aunque la percepción de la comunidad cristiana como santuario se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, se trata de una autocomprensión claramente arraigada en el Nuevo Testamento. Entender que somos un templo es algo que procede directamente de la Escritura, del Nuevo Testamento. Este imaginario aparece con frecuencia, de modo implícito o explícito, tanto en las cartas de Pablo, como por ejemplo 1 Corintios 3:16 o 2 Corintios 6:16, o en otros escritos también de otras tradiciones, de otras fuentes, como Efesios 2, del 19 al 22, o 1 Pedro 2, del 4 al 5. Ha sido habitual explicar estas referencias como una reacción ante la ausencia de un espacio propio de culto. Relativamente pronto comenzaron a surgir tensiones entre los seguidores del Nazareno y los judíos, lo que provocó la progresiva expulsión de los primeros de las sinagogas a las que pertenecían. Y si a esto le añadimos la traumática destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pues se constata que los orígenes cristianos están marcados por la ausencia de un espacio sagrado propio. Con todo, esta autopercepción de los primeros cristianos no resulta tan original como en algún momento se pretendió, se pensó. Los manuscritos hallados en Qumrán han mostrado que la comunidad asentada en torno al Mar Muerto también se comprendía a sí misma como un templo. Sirva como ejemplo este texto de la llamada regla de la comunidad. Dice lo siguiente: cuando estas cosas existan en Israel, de acuerdo con estas disposiciones para fundamentar el espíritu de santidad en la verdad eterna, para expiar por la culpa de la transgresión y por la infidelidad del pecado, y por el beneplácito para la tierra sin la carne de los holocaustos y sin las grasas del sacrificio.
La ofrenda de los labios, según el precepto, será como el olor agradable de justicia, y la perfección de la conducta será como la ofrenda voluntaria aceptable. En ese tiempo se separarán los hombres de la comunidad como casa santa para Aarón, para unirse al santo de los santos, y como una casa de la comunidad para Israel, para los que marchan en la perfección. Como se deduce de este texto, que sirve como regla de vida de la comunidad asentada en el Mar Muerto, aquellos que se separan del templo del judaísmo más oficial, los que salen al desierto, lo hacen para unirse al santo de los santos. Fíjense que es una referencia al santuario, a una zona central del templo de Jerusalén. Los rituales del santuario de Jerusalén son sustituidos por la oración y por la conducta irreprochable. Fíjense, la ofrenda de los labios, el olor agradable de la justicia. Hay una sustitución del culto. Según se puede deducir de los textos propios de este grupo, no solamente de este ejemplo, los orígenes de la secta se encuentran en ese personaje misterioso llamado Maestro de Justicia, y en la convicción de que la ley no se estaba cumpliendo como debiera. La percepción de que el pueblo santo y su templo estaban siendo profanados por un comportamiento inadecuado impulsó a este grupo a separarse y a vivir según las más estrictas reglas de pureza. La preocupación por esta cuestión llegó al extremo de que las exigencias máximas de pureza ritual, aquellas que se debían cumplir dentro del espacio sagrado de Jerusalén, las extendieron más allá del santuario y se impusieron como una exigencia para el conjunto de la comunidad de Qumran. Entre los manuscritos del Mar Muerto abundan las críticas y los reproches al culto oficial jerosolimítano. Este se consideraba profanado tanto por el inadecuado comportamiento de los sacerdotes como por la celebración de las fiestas en un calendario considerado erróneo. Vamos a entrar en este tema, pero esto requeriría más explicación. Fíjense lo que afirma el documento de Damasco. Es un documento propio de esta secta. Es verdad que aunque encontramos fragmentos en las cuevas de Qumran, los textos más amplios se encuentran en la Geniza del Cairo. Dice lo siguiente: pero todos los que han sido introducidos en la alianza no entrarán en el templo para encender en vano su altar. Ellos serán los que cierran la puerta, como dijo Dios. Quien entre vosotros cerrará su puerta para que no encendáis mi altar en vano, a no ser que tenga cuidado de obrar según la exacta interpretación de la ley para la época de la impiedad. Fíjense cómo describen el momento, la época de la impiedad. Como muestra este texto, los miembros de la comunidad de Qumran tenían prohibido participar en la liturgia del templo. El motivo es la arraigada convicción de que el centro religioso de Jerusalén estaba siendo profanado y su culto resultaba impuro. Esto impulsa a los miembros de este grupo sectario a apartarse de la religión oficial a pesar de sus marcados rasgos sacerdotales. Muchos estudiosos justifican esta autocomprensión de la comunidad como templo desde la necesidad de suplir de alguna forma la carencia del santuario. Así se refuerza la importancia de la oración compartida y las comidas comunitarias que adquieren un llamativo carácter litúrgico. De este modo, aunque parece probado que no existen dependencias literarias entre los manuscritos de Qumran y los pasajes neotestamentarios que identifican a la comunidad con el santuario, los dos grupos recurren a esta misma imagen para referirse a ellos mismos. Inevitablemente, brota preguntarnos si tal coincidencia es casual. ¿Se debe a un intento común de sustituir la ausencia del templo, que ambos comparten por diversos motivos, unos porque se han separado, otros porque han sido expulsados? ¿O más bien se trata de la consecuencia final de un proceso de identificación anterior? Por más que las circunstancias pudieran ayudar a esta coincidencia, creemos que esta forma compartida de autopercibirse pudo estar propiciada por una evolución en la percepción del espacio sagrado, cuyas huellas se perciben en la escritura. Y aquí volvemos otra vez a la escritura en ese viaje de ida y vuelta que les anunciamos al comienzo.
se produce un cambio procesual de percepción. Y ese es el cambio que son las huellas en el texto bíblico que vamos a buscar. El templo es mucho más que un edificio en la mentalidad del Antiguo Oriente Próximo. Se trata de la morada de una divinidad protectora en una ciudad determinada, con todo lo que ello suponía. Junto a esto, los monarcas eran los responsables de cuidar y proteger los santuarios. Estoy hablando de todo el Oriente Próximo. Eso implica, en torno a estos espacios sagrados, se concentraban todos los poderes sobre el pueblo, también el económico. Así, el hecho de que una ciudad contara con un espacio sagrado ostentaba una importancia objetiva. Además, conviene atisbar cómo se entrelazan distintas realidades alrededor del templo y su imaginario. El templo es comprendido como la casa de una divinidad, como si se tratara de un matrimonio. La divinidad ha elegido a una ciudad para comprometerse con ella, con lazos afectivos. Los lazos de afecto le impulsan a proteger esa ciudad, a cuidarla y habitar en ella, convirtiéndola en un espacio seguro para sus habitantes. La divinidad desposada con una urbe resulta ser una metáfora cognitiva, es decir, algo inconsciente, una manera de expresarse metafórica inconsciente. Y se perciben los estrechos vínculos entre los compromisos mutuos que se establecen entre la divinidad protectora y la ciudad que tenía el santuario. Como si fuera un matrimonio, hay responsabilidades, derechos y deberes por ambas partes. Esta visión va a contribuir también a la comprensión femenina que se tiene de las ciudades en el Antiguo Oriente Próximo, ampliamente testimoniada en la Biblia hebrea y en otros documentos extrabíblicos. El templo, en cuanto a edificio, es la casa en la que habita la divinidad desposada con la ciudad. Se trata del espacio de santidad que recuerda el compromiso mutuo. Además, esa casa no solo es un lugar físico, sino también es el término recurrente a la hora de referirse a la descendencia. Si miramos en la Escritura, el pueblo es llamado con frecuencia Casa de Israel, Bet Yisrael. Del mismo modo que al linaje davídico se le denomina Casa de David. Esto explica, por ejemplo, la naturalidad con la que el oráculo de Natán, de 2 Samuel 7, se va pasando de hablar del templo, de la casa de Adonai, que David quiere construir, a hablar de la promesa de la dinastía o la casa de David que Dios mismo va a construir. De este modo es patente la vinculación entre el santuario, el linaje monárquico, que además es cercano y responsable al templo, y el pueblo, al que protege la divinidad que habita en ese espacio sagrado. Si dentro de esta metáfora esponsalicia la divinidad, la ciudad y el santuario corresponden con ambas partes del matrimonio y el hogar que estos constituyen, la pregunta que surge es ¿quiénes son los descendientes que brotan de esta unión? Los habitantes de la ciudad son las piedras hijos que edifican a la mujer ciudad en estas nupcias divinas. La relación entre piedra, even, en hebreo, e hijo, ben, está ampliamente testimoniada en la Biblia hebrea. Esta conexión, coherente con la percepción nupcial que une a la ciudad, a la divinidad, al santuario, no parece depender únicamente del juego de palabras, even, ben, sino a unos vínculos culturales mucho más arraigados y profundos que ahora mismo no vamos a desarrollar, pero que está ampliamente mostrada. A partir de la conexión de estas casas, la casa de Dios, la casa de David, la casa de Israel, no es difícil que se vaya produciendo un paulatino trasvase de significado. Del mismo modo que se va identificando el santuario de la ciudad, el santuario con la misma ciudad donde está radicado, donde está el santuario, también se va produciendo cierta personalización entre el lugar sagrado y la población, en cuanto que ellos son los ladrillos que constituyen la ciudad y su templo. A esto, además, se le añade la percepción de que ciertos personajes determinados simbolizan el espacio sagrado y el lugar en el que éste se establece.
Vamos a explicar esto último con un poquito más de detalle, dentro de los límites temporales que nos da esta comunicación. No resulta ajena a la Biblia hebrea cierta identificación entre el templo jerosolimitano y personajes individuales. Brevemente, Ezequiel, que lleva adelante su actividad profética en el destierro babilónico, es uno de los ejemplos en los que se hace esto más evidente, tanto la correspondencia entre el templo y la ciudad como la personificación de ambos. Para este profeta, los motivos que justifican el desastre de Jerusalén están estrechamente vinculados con el santuario y los pecados que lo hacen impuro. En sus denuncias se emplea frecuentemente la metáfora esponsalicia, en la que la sangre y la impureza que ésta supone adquiere un papel protagonista, como en Ezequiel 16 o Ezequiel 23. Pero este imaginario salta del plano literario al real a partir de este pasaje. Así, la palabra de Adonai se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, mira, voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos, pero tú no te lamentarás, no llorarás, no te saldrá una lágrima. Suspira en silencio, no hagas duelo de muertos, ciñe el turbante tu cabeza, ponte tus sandalias en los pies, no te cubres la barba, no comas el pan ordinario. Yo hablé al pueblo por la mañana y por la tarde murió mi mujer. Fíjense que la muerte de la esposa del profeta se va a convertir en la acción simbólica que refleje la caída del templo de Jerusalén. De la misma manera que el profeta no puede expresar el duelo con acciones externas, así se le pide también al pueblo que no exprese el dolor por la caída del templo. Ella, la mujer de Ezequiel, y el santuario son el encanto de los ojos, bien del profeta, bien de Israel. La ciudad y su lugar sagrado se identifican entre sí y ambos quedan personificados en la esposa de Ezequiel. De este modo, la metáfora se hace carne, ganando dramatismo y expresividad al simbolizarse en una mujer concreta. No es el único caso en el que el destino del templo y su ciudad se simbolizan con un personaje concreto. También Jeremías corre una suerte similar a aquella que sufre Jerusalén y su santuario, pues tanto a la capital como al de Anatot se les hará la guerra. Así, el carácter simbólico del cuerpo del profeta, que ha sido constituido por Dios como ciudad fortificada, dice en Jeremías 1, 18 y 19, se evidencia tanto en el lenguaje bélico como al vincular el oráculo contra el templo y el juicio contra Jeremías. El Nuevo Testamento será continuador de esta tendencia al identificar el templo con un personaje, tal y como se evidencia en el texto joánico. Destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Más allá del calado teológico de estos versículos, lo dicho hasta ahora nos permite comprender que la identificación entre ciudad, templo, comunidad, personaje concreto es un proceso que se realiza de modo natural y no como fruto de una elucubración abstracta. Pertenece a una lógica interna en la que los elementos que entran a formar parte están estrechamente interrelacionados. También en Qumran se afirma que la Yahad es un templo y a la vez se habla de 12 personas que forman el consejo de la comunidad como casa santa y fundamento del santuario. De nuevo, y sin necesidad de que existan dependencias literarias, nos recuerda la consideración de Jesucristo como piedra angular y la referencia a los apóstoles como fundamentos que aparece en el libro del Apocalipsis. Y ya para concluir. Nuestra pretensión en estos minutos ha sido mostrar a través de un ejemplo concreto cómo el estudio bíblico es enriquecido a través de la literatura intertestamentaria y cómo esta también es iluminada a través de la escritura. Frente a un recorrido unidireccional, la constante travesía del texto bíblico a los manuscritos de Qumran y de estos de nuevo a la escritura nos permite comprender la lógica interna que late detrás de que una comunidad creyente determinada se autocomprenda como templo bíblico. La estrecha conexión entre los elementos que constituyen este complejo imaginario hace que las identificaciones se produzcan de manera casi espontánea. Son muchos los textos bíblicos en los que Jerusalén se equipara sin más con el templo que está en ella. Este viaje de doble sentido no solo hemos podido situar la tradición cristiana dentro del marco religioso de su momento, sino también asomarnos a la lógica cultural que subyace a los textos canónicos y extracanónicos. Esta mentalidad permanece implícita, pero es compartida por uno y otro grupo religioso, de modo que la común percepción de conformar un templo parece ser su consecuencia.
Y esto es todo. Muchas gracias por la atención.